Que el amor y la paz de Jesucristo sean vuestros corazones. Que Dios los mantenga en victoria. Retomando el tema, la ley y la gracia, en el tema número 5. Estos modernos judaizantes han engañado a millones de cristianos diciéndoles que han de guardar la ley o la Torá, especialmente el mandamiento número 4. Asimismo, como estas sectas falsas como la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras más que dicen guardar el sábado, otros judaizantes modernos del sistema apóstata van aún más lejos y enseñan cristianos hemos de guardar no solo el sábado sino también el resto de las fiestas sagradas del pueblo de Israel como la Pascua, los tabernáculos, las trompetas, etc. Exactamente lo mismo que estaba ocurriendo con la iglesia de Galacia. Por consiguiente, cualquier iglesia o individuo que venga a nosotros diciéndonos que tenemos que guardar el sábado o las fiestas sagradas de Israel, lo primero que hemos de hacer es leerles bien claro el pasaje de Pablo en Gálatas 4:10 y decirles que son unos judaizantes, que ni ellos ni nadie nos esclavizará a los verdaderos cristianos con esos débiles y pobres rudimentos que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio de la gracia de Cristo. Nosotros tenemos que saber cómo defendernos, sinceramente, porque eso cada día se pone peor, la puerta se cierra, el camino se estrecha más. Y aquí es donde se van a ver los verdaderos cristianos, los que realmente son convertidos, no convencidos. Vamos a las palabras del apóstol Pablo que nos dejó escritas en Filipenses 3:6-9. A retomar el tema otra vez, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: en cuanto al celo y perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:6-9. Algunos que leen estas palabras de Pablo pueden llegar a la falsa conclusión que Pablo consideraba la ley de Dios una basura. La interpretación que ellos hacen de este pasaje es falsa. Es absolutamente imposible que Pablo enseñara que la ley de Dios es basura, porque el propio Pablo dijo bien clarito que la ley es santa, justa y buena, en Romanos 7:12. Entonces tenemos que tener muy claro para no ser engañados, para que no se estropee lo que el apóstol Pablo nos dejó escritos por medio del Espíritu Santo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, que antes de ser cristiano le daba ganancia. Para ser claro, nosotros los que conocen un poquito de lo que es la escritura hebrea y todo lo demás y la iglesia primitiva, sabemos que el apóstol Pablo lo tenía todo. Él era jefe del concilio, del Sanedrín, fariseo de fariseos, era maestro de la ley. Conocía muy claro y tenía muchas cosas. Pero ese no es el tema. Vamos a aquí algo muy bonito que estos judaizantes tratan de engañar, y personas que están tratando de meter una cosa con otra que no debería ser así. Que Dios reprenda al diablo. La iglesia de Cristo, dicen que nosotros somos el pequeño Israel o somos Israel, o no comprendo. Dicen que la iglesia de Cristo, para que quede claro, la iglesia de Cristo no es Israel. La ley o la Torá fue dada por Dios a la nación de Israel por medio de Moisés. Dios nos dio esa ley al mundo entero, sino solamente a la casa de Israel. Ahora bien, estos judaizantes anatemas enseñan que la iglesia de Cristo es la nación de Israel, y por tanto la ley o la Torá es para la iglesia también. Pongan mucha atención. El argumento de estos más falsos y diabólicos, y vamos a ver por qué. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. ¿Cómo podemos ver, nosotros los cristianos somos linaje y descendencia de Abraham? Ahora bien, ¿cuál fue la descendencia de Abraham? Todos los judaizantes anatemas ocultan a los necios, a los ignorantes, a los indoctos, como usted quiere llamarlo, que les creen que Abraham tiene dos descendencias, la terrenal y la celestial.
La descendencia terrenal de Abraham es la nación de Israel, pero la descendencia celestial de Abraham es la iglesia de Cristo. Vamos a comprobarlo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22, 17. El pasaje menciona la descendencia de Abraham y dijo el Señor que sería como las estrellas, que serían como las estrellas celestiales, y la arena que hay en la orilla del mar, es terrenal. Por lo tanto, la descendencia de Abraham es celestial y también terrenal. La iglesia de Cristo tiene su ciudadanía en los cielos y tiene la promesa de gobernar el mundo entero. Los cristianos somos como luminares estrellas del cielo que dan luz al mundo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, y donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Bendito sea Jehová. Filipenses 2:15 y 3:20. Esta descendencia celestial de Abraham no es la nación de Israel, ya que la nación de Israel tiene solo promesas de heredar una zona concreta del planeta, la tierra de Canaán. Sin embargo, la promesa de Dios para la iglesia de Cristo es heredar el mundo entero. Como veremos luego, Él te dará a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, y heredará perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17:8. La tierra de Canaán es la heredad de Dios a la nación terrenal de Israel. Pero la iglesia de Cristo tiene la promesa de heredar todo el mundo. Leamos por qué la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos 4:13. ¿Lo han entendido bien? ¿Lo han entendido bien? Vuelvan ahí a retroceder y vuelvan a escuchar. Hay dos descendencias de Abraham. Una es la heredad solo de la tierra de Canaán, y la otra descendencia es celestial, y es la heredad del mundo entero. Esto ha de quedar claro en su mente. Se lo vuelvo a reiterar. Hay dos descendencias, una terrenal y una celestial, para que quede claro en su mente, para que no pueda ser engañado por estos anatemas judaizantes cuando les suelten el cuento falso que la iglesia de Cristo es la casa de Israel. Que Dios reprenda al diablo. Israel es la nación que heredará toda la tierra de Canaán, y la iglesia de Cristo no solo heredará la tierra de Canaán, sino el mundo entero. La iglesia de Cristo heredará todas las cosas. Apocalipsis 21:7. Pueden leerlo con más cuidado. Por consiguiente, es absolutamente imposible que la iglesia de Cristo sea la nación de Israel, ya que son dos descendencias diferentes, pero ambas descendencias todos proceden del padre de Abraham. La ley fue dada solamente a la nación de Israel, no a la iglesia de Cristo. Por tanto, los cristianos no estamos bajo esa ley, sino bajo la gracia, en Romanos 6:14. Así estamos bajo la gracia, entonces ninguna condenación hay sobre los verdaderos cristianos, porque hemos sido librados de esa ley o Torá dada por Moisés, dada por medio de Moisés. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 1:8. Sin embargo, aquellos insensatos que se han puesto bajo la santa Torá, sí que están bajo condenación y bajo maldición, pues maldito todo aquel que perteneciera a todas estas cosas escritas en el libro para hacerlas. Gálatas 3:10. Mucho cuidado. Analizando algunos pasajes sobre las estrellas del cielo, para que noten que como dividí las dos descendencias, para que no crean ese cuento que nosotros somos Israel, que la iglesia de Jesucristo, que fue lavada por la sangre del Eterno, es Israel. No. Vamos a analizar unos pasajes de las estrellas del cielo. Los modernos judaizantes enseñan la mentira que la iglesia de Cristo es Israel. Siempre citan los siguientes pasajes. Pongan mucha atención. Multiplica tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26:4. Acuérdate, Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestras descendencias toda la tierra que he hablado, y la tomarán por heredad por siempre. Éxodo 32:13. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora
Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo, en multitud. Deuteronomio 10:22. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Deuteronomio 1:10. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hebreos 11:12. ¿En qué tiempo estáis sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo? Efesios 2:12. Vamos a analizar estos textos. Dios premió a Abraham multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Esas descendencias de Abraham. Es por tanto celestial y también terrenal. Pongan mucha atención. Esto es lo que no entienden estos modernos y falsos maestros judaizantes que están bajo anatema de Dios al predicar este falso evangelio. Todos los descendientes de Abraham, pero unos tienen promesas celestiales y otros terrenales. Esto es lo que usted ha de entender bien para que no sea engañado por estos modernos anatemas. Como ya vimos, la iglesia de Cristo es la descendencia celestial. Los cristianos somos los luminares, las estrellas en el mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y la promesa es la heredad del mundo. Sin embargo, Israel es un pueblo terrenal. Su ciudadanía no está en los cielos, sino en la tierra, y la promesa de ellos es la heredar solamente la tierra de Canaán, no el mundo entero. Por lo tanto, todos aquellos que enseñan que Israel es la iglesia de Cristo están mintiendo descaradamente. En Éxodo 32:13 se menciona la descendencia celestial de Abraham, a la cual se promete heredar toda la tierra que Dios prometió a Abraham. Esto así, ya que la iglesia de Cristo tiene la promesa de heredar el mundo, es decir, incluida la tierra de Canaán, Romanos 4:13. Ahora bien, a Israel solo le prometió heredar la tierra de Canaán, no el mundo entero, Génesis 17:8. En Deuteronomio 1:10 y 10 y 22, a Israel se le compara con las estrellas del cielo en multitud. Es decir, lo que enseñan estos pasajes es que el número de los hijos de Israel serían muchísimos, como las estrellas del cielo. El texto nos enseña de ninguna manera que Israel sea el pueblo celestial. Simplemente se está recalcando el número inmenso de israelitas que se multiplicaron en la tierra de Egipto. En Hebreos 11:12 se refiere claramente a las dos descendencias de Abraham, la celestial y la terrenal. En ninguna parte se dice que Israel sea la iglesia de Cristo. En Efesios 2:12 no dice por ninguna parte que la iglesia de Cristo sea Israel. Analicemos atentamente ese pasaje y el contexto, y conoceremos toda la verdad sobre este crucial asunto que los malditos o los anatemas judaizantes y esta gente que está engañando, está adentro en el cuerpo de Jesucristo, han pervertido. En Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Le vuelvo a reiterar para que usted lo ponga mucha atención. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, en Efesios 2:16, y mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz de vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca.
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Analicemos este pasaje de Pablo, ya que destroza totalmente la mentira satánica de estos judaizantes y de muchas personas que sinceramente yo no sé, no leen la Biblia por medio del Espíritu Santo. No sé qué es lo que estará pasando, que Dios reprenda al diablo si hay alguna confusión. Tenemos que comprender que la palabra dice que pesar los espíritus, hay que pesar los espíritus porque se dice que el diablo se viste como ángel de luz y que sus ministros como de justicia. Entonces hay que tener muy claro esto, hay que tener muy claro, hay que saber, hay que discernir, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar a Cristo para discernir las tres voces que nosotros en un determinado momento escuchamos, que es la voz de Dios, alabado sea el Eterno, la voz del diablo, que Dios lo reprenda, y la voz de nosotros, que Dios nos ayude para comprenderla. Entonces, esas tres voces tenemos que tener muy claro. Vamos a tratar de deshuesar esto. Pablo estaba escribiendo a los cristianos gentiles en la ciudad de Corinto, y les dijo que en el pasado ellos estaban sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel. Observe bien, Pablo no les dijo por ninguna parte a esos cristianos gentiles que ellos fueran ahora miembros de la nación de Israel. Lo que les dijo es que aquel tiempo estaban alejados de la ciudadanía de Israel, sino que ahora ellos fueran Israel. Esto es muy importante que lo entiendan, para que no sean engañados por estos emisarios del diablo, que desean que usted esté bajo el yugo de la ley y que han pervertido el evangelio de la gracia de Dios. Pablo dijo seguidamente que de ambos pueblos Dios hizo uno, y que ambos pueblos se refería a que ambos, obviamente, se refería a Israel y a los gentiles. Dios ha tomado gentes de ambos pueblos de Israel y de los gentiles y los ha hecho un nuevo pueblo. Fíjense bien que Pablo no dijo, Dios os ha unido a vosotros los gentiles al pueblo de Israel. Eso no fue lo que dijo Pablo. Lo que él dijo es que de ambos pueblos Dios hizo un pueblo. ¿Y qué nuevo pueblo es ese? Es Israel. De ninguna manera. Pablo lo dijo seguidamente, se estaba refiriendo a un nuevo hombre, versos 15. Ese nuevo hombre es un solo cuerpo, verso 16. Es decir, el cuerpo de Cristo, la iglesia, Israel, de ninguna manera es el cuerpo de Cristo. Ustedes jamás encontrarán un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que el cuerpo de Cristo es Israel, pero sí leerá que el cuerpo de Cristo es su iglesia en 1 Corintios 10:16. La copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno particular, 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, y luego los que hacían milagros, los que sanaban, y consecutivamente, 1 Corintios 12:29, 1 Corintios 12:30. Tienen ustedes dones de sanidad, hablan en lenguas e interpretan todo lo demás. Efesios 4:12, a fin de permanecer santos hasta la obra de Jesucristo. Entonces, para que quede muy claro, en 2 de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Eso para que lo tengamos muy claro. Vamos aquí a tratar de llevar luz, porque estos judaizantes también enseñan que dicen que el buen olivo es Israel. Están muy equivocados. El buen olivo no es Israel, el buen olivo es Jesucristo. Estos judaizantes mencionan que el buen olivo mencionado en Romanos 11 representa a la nación de Israel como las ramas silvestres injertadas al buen olivo. Representan los cristianos, que entonces ellos enseñaban que los cristianos somos injertados a la nación de Israel y por tanto hemos guardado la santa Torá dada por Dios a la nación de Israel. Seguidamente voy a demostrar lo falso y diabólico que en ese argumento judaizante. Voy a pegar el pasaje bíblico donde Pablo habló de este asunto y lo vamos a analizar. Si las primicias son santas, también lo es la mesa restante.
Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun en ellos si no permanecieres en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más a estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Romanos 11, 16, 23, puedes seguir leyéndolo para que tenga más. Dice este pasaje, vamos a analizar este pasaje, pongan mucha atención. Dice este pasaje que el buen olivo es Israel. En ninguna parte los cristianos no hemos sido injertados a la nación de Israel, sino al Señor Jesucristo. Estamos unidos a Él. Este pasaje compara a los israelitas que rechazan a Jesús con las ramas desgajadas del olivo. Entonces, si el olivo, si comprendemos que el olivo es Israel, entonces ¿a quién desgajó? Si desgajó uno y injertó otro, entonces el olivo natural es Jesucristo. Las ramas son los dos pueblos representados, uno que fue desgajado, que fue Israel, por no creer, y nosotros que estamos aquí creyendo sin haberlo visto, fuimos injertados. Entonces, Israel no es el olivo, Israel no es el olivo, la iglesia no es el olivo, el verdadero olivo es Jesucristo. Aquí, vamos a seguir analizando. Fueron injertados los gentiles que creen en Jesús, los cuales son hechos partícipes de la raíz del olivo y de su savia. Es decir, los gentiles tienen su fe arraigada a las promesas que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Además, participan de la vida del olivo, es decir, de la vida eterna que tenemos gracias a Jesucristo. Bendita sea su palabra. Por eso es que Jesús también se comparó asimismo como la vid, diciendo estas palabras: yo soy la vid verdadera, a mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva buen fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no pertenece será echado fuera como pámpano y se sacará, y los recogerán y los echarán al fuego y ardan. Juan 15, 1-6. Observen que esas palabras de Jesús son tremendamente parecidas a lo que Pablo dijo en Romanos 11, 16, 23. La diferencia es que Pablo comparó a Cristo con un buen olivo y Jesús se comparó con una vid. Para la enseñanza en la misma, los cristianos somos como los pámpanos que estamos unidos a la vid verdadera, a Cristo. Y si estamos unidos, entonces llevamos fruto. Pero si no permanecemos unidos al entonces, no llevaremos frutos, sino que seremos cortados y desgajados de esa vid, secados, siendo luego arrojados al fuego. Para que quede claro, lo mismo sucedió con Israel. Israel no creyó en el verdadero olivo, en la vid no creyó. Entonces, ¿qué es lo que le pasó? Juicio le cayó. Y ahí todavía se sigue recuperando. Entonces, igual que nosotros nos queremos ponernos arriba, y no. Todos somos iguales. Él no hace excepción de personas. Entonces, tenemos que tenerlo muy claro. Somos herederos de todas las cosas, indicando así que se refiere a dos pueblos diferentes. Estas dos descendencias diferentes ya se las expliqué. Por consiguiente, enseñar esta doctrina que los cristianos hemos de guardar la ley porque somos Israel es una burda doctrina de demonios. Que Dios reprenda al diablo. Los cristianos guardamos los mandamientos de Cristo, pero no la ley.
Pongan mucha atención porque aquí es donde se pone más interesante, porque esto no lo quieren entender. Ningún judaizante anatema podrá demostrar jamás con el Nuevo Testamento que los cristianos tengamos que guardar la ley. Veamos a lo que dijo Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícense en mi nombre y enséñenles que guarden todo lo que les he ordenado. ¿Qué dice ese pasaje? Jesús no dijo por ninguna parte que les enseñasen a las gentes a guardar la ley dada por medio de Moisés o la Torá, sino que les enseñasen a guardar lo que él ordenó, es decir, sus palabras, sus mandamientos, es decir, lo que él nos dejó escrito. Lo que él nos dejó escrito, para que quede muy claro. No lo que Dios le dijo a Moisés. Eso fue lo que Jesús dijo, que guardemos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Los mandamientos de él. Él resumió 10 mandamientos de Moisés que se le dieron en el monte Sinaí. Lo resumió en 2. En 2 fueron resumidos. En el momento que Jesucristo le llega el joven rico que tenía todo, le menciona 6 mandamientos. Y no le menciona el 7º mandamiento, que él era el reposo. Tenía que despojarse de todo y venir hacia él, y tenía la vida eterna. Bendito sea Jehová. Entonces, para que aterricemos eso, ese fue el mensaje que predicaron los apóstoles. Ellos jamás predicaron a la gente diciéndoles que tenían que guardar la Torá, sino que les predicaban el verdadero evangelio de la gracia. Es que eso fue lo que dejó Jesucristo. Por eso esta gente, estos judaizantes, odian, detestan a Pablo, porque prácticamente Pablo escribió 13 de 27. Entonces, estamos hablando que todo el Nuevo Testamento, prácticamente la doctrina de Pablo es la que en esa estamos cimentados, y en esa estamos esperando a Jesucristo. Bendito sea Jehová, estamos esperándolo. Entonces, el Evangelio de la Gracia en Hechos 21:24. En aquellos que enseñaban a los cristianos hemos de guardar la ley de Dios dada por Moisés. Ha sido engañados por el padre de la mentira, entre comillas y no en comillas, Satanás, con un falso evangelio que está bajo anatema, maldito por Dios. Ya lo dijo muy claro en Gálatas 1:6. Y por desgracia, el diablo ha conseguido engañar a los ignorantes de la verdadera doctrina para llevarlos a la ley dada por Moisés. Jamás fue dada para los cristianos, tal como dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. 1 de Timoteo 1:9. 1 de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada por el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los inversantes, para los profanos, para los participantes de malicias y los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuiciosos, y para cuanto pongan, y para todo que se oponga a la sana doctrina. Está claro, está muy claro. La ley de Dios dada por Moisés, por medio de Moisés, no fue dada para los justos, es decir, no fue dada para los verdaderos cristianos. Vamos, pongan atención, por el amor de Dios, salgan de esas doctrinas falsas. Para los verdaderos cristianos, los cuales fuimos justificados por medio de la fe, sino que fue dada para todos los malvados y pecadores mencionados en ese pasaje. Nunca fue dada para los justificados por medio de la fe. Estos judaizantes, ¿qué les pasa? Que Dios los reprenda, la verdad. Cuando los judaizantes enseñan que los cristianos debemos de estar bajo la ley o la Torá y guardarla, ellos automáticamente se han separado de Cristo y están bajo maldición de la ley. En Gálatas 5:3. Otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En Gálatas 5:4. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. En Gálatas 5:5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe esperanza de la justicia. Pablo fue bien claro. Los que han sido engañados por los judaizantes desean guardar toda la Torá. Pues vengan, si ellos desean guardar bien la Torá, primero han de circuncidarse el prepucio. ¿Crees que claro? Estos judaizantes dicen que no hay necesidad, están muy equivocados, no leen la Biblia. Si quieren guardar la ley, tienen que circuncidarse. Aquí que no hagan con otro cuento. Se han culpado. Santiago 2:10, pueden leerlo. Si uno dice guardar toda la ley, pero ofende en un punto, entonces se hace culpable de todo.
Y esa misma ley que dice guardar, entonces lo condena a muerte y por esta, por tanto, bajo la maldición de la ley. Ahora bien, Pablo dijo bien clarito que si usted se circuncida y dice guardar toda la ley, entonces se ha separado de Cristo, pues entonces usted estará buscando ser justificado por la ley y por tanto habrá caído de la gracia. Sin embargo, nosotros los cristianos verdaderos que estamos bajo la gracia por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de justicia por la fe. Y la ley no es de fe, léalo por el amor de Dios, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues Cristo está maldito todo aquel que pertenezca y encierre todas las cosas escritas en este libro para hacerlas, y el que no las haga cae en maldición. Así de fácil. Ninguno será justificado para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas 3, 10, 13. Por el amor de Dios, ustedes, judaizantes, si no pertenecen en todas estas cosas escritas en el libro de la ley, también están perdidos. Por el amor de Dios, están en condenación y maldición por no guardar todas las cosas de la ley. Entonces, si usted no guarda todos los 613 preceptos y cómo dejó Moisés en el Deuteronomio, en el Pentateuco, cómo tengo que celebrar todas las cosas, cómo tengo que hacer todas las cosas, discúlpeme, arrepiéntase y pídale perdón a Dios para que sus pecados sean justificados delante de nuestro Padre Celestial. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:14. Como los cristianos hemos muerto la ley, entonces nosotros ya no guardamos esa ley dada por medio de Moisés. Esa ley nos mató porque es su función, condenarnos y matarnos, y luego nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y por eso es que los cristianos somos ministros del nuevo pacto y no ministros de la ley. Observen que Jesús jamás dijo a sus discípulos que fuéramos por todo el mundo predicando la observación de la Torá, sino que fuéramos predicando el Evangelio. Observe que en Lucas 24, 44, 8, Jesús no les dijo a sus apóstoles que enseñasen la Torá a todas las naciones, sino que predicaran el mensaje de salvación centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, en el arrepentimiento, en el perdón de pecados, en el nombre de Jesús. Sin embargo, estos anatemas judaizantes han engañado a muchos y les han separado de Cristo y les han hecho creer que ellos han de ir a todo el mundo enseñando la Torá. Por eso es que le veremos casi siempre a esos desgraciados, porque ya no hay palabra más, apóstatas, hablando mal del apóstol Pablo, acusándolo falsamente y de no ser un verdadero apóstol de Cristo, y pervirtiendo su evangelio de la gracia de Dios para su propia perdición. Jeremías 31, 31, 34. Que Dios tenga piedad de todos, y espero que quede muy claro que estamos bajo un nuevo pacto, que somos de Cristo, estamos injertados al verdadero olivo que es Jesucristo, y que no seamos engañados. Tratemos de salir si estamos ahí metidos en esas sectas que quieren guardar la Torá, porque no podemos estar así. Que Dios los bendiga y los prospere grandemente, y asimismo sigan leyendo la Biblia, sigan escuchando la palabra de Dios, sigan buscando a Jesucristo cada día más, porque en cualquier momento la trompeta sonará, y al sonar de la trompeta, la orden arcángel, la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, si Dios lo permite y somos nosotros, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos con Él para siempre. Bendito sea su nombre, y que Dios los bendiga y los siga guardando. Amén y amén.